bueno la oportunidad que Dios me da de conectarme aquí contigo a través de este canal de YouTube. Escucha bien, no puedes pensar que porque Dios te ha ungido y te ha dado una posición, eres mayor que cualquier otra persona y que no es necesario que en tu vida aprendas a someterte y a obedecer y a respetar las diferentes posiciones que Dios ha establecido. Ese fue uno de los problemas de Saúl. Saúl fue ungido como rey, un hombre que sale de la nada, pero el corazón nunca se mantuvo humilde ni obediente delante del Señor. Por supuesto, hay mucha gente que reclama ser obediente a Dios. Pero ¿cómo tú le eres obediente a Dios si no lo ves? La única manera en que tú puedes obedecer a Dios es cuando obedeces a las autoridades que Dios ha puesto en ciertas posiciones, en ciertos lugares. Esto fue lo que no permitió que Saúl tuviera la experiencia completa de transformación que tú puedes tener cuando el poder de Dios desciende sobre tu vida. Yo espero que esta palabra te bendiga. Recuerda que las primeras citas bíblicas se encuentran en 1 de Samuel capítulo 9 y capítulo 10. Aunque dentro de unos minutos, si te mantienes ahí conectado y ves todo el mensaje, vamos a movernos un poquito más adelante en el libro de 1 de Samuel para explicar esto que he compartido contigo. Gracias por vernos todos los días en el canal. Por favor, escríbeme, comenta, sé parte de lo que estamos haciendo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Que se despierta su fe a las cosas espirituales. Saúl tenía que ver unas señales, pero él no iba a poder identificar las señales en el proceso de su transformación si el corazón no estaba como despierto. Así que Dios tiene que despertar el corazón para que él pueda ver las señales proféticas que lo van dirigiendo a su transformación. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros es que no podemos ver cómo todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida nos está llevando a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué razón? Porque hasta que no tengamos un emuná, hasta que mi corazón no se despierte para ver las señales de Dios en mi vida, no voy a poder entonces concientizarlas, tener la experiencia, verlas y poderlas marcar en mi vida para poder alcanzar el propósito de Dios para mí. Así que se tiene que despertar el corazón para yo ver todas las cosas. Ahora entiendo. Y entonces todo lo que me pasa a mi alrededor, cuando el corazón está despierto, yo lo puedo identificar como algo divino. Me explico. Doy un ejemplo y con esto sigo entrando a lo nuevo. En estos días que estamos haciendo un proyecto nuevo, ¿verdad?, de la torre, y que vamos a hacer un sinnúmero de cambios que hemos estado creyendo por mucho tiempo. Estamos ahí a punto de que se dé con el favor de Dios. Estaba hablando con este caballero que Dios trajo y que nos está dando la mano en todo esto. Pero este caballero yo lo conocí hace 7, 8 años atrás. Y por un momento nos sentamos a pensar, ¿cómo fue que nos conocimos? ¿Cómo fue que nos conocimos? Y cuando analizamos, bien interesante, que si yo no hubiera tenido un problema, no hubiera tenido que llamar a un amigo que llamó a un amigo de él para que me ayudara a resolver un problema. Y por ese problema que llamo a mi amigo, él llama a otro amigo que me resuelve el problema. Y ahora ese que me resolvió el problema es mi amigo, pero no me ayuda a resolver todo el problema, solo parte del problema. Lo llamo un día para ver si me puede ayudar y él me recomienda a este. Y este viene a Puerto Rico. Y cuando viene, da una ofrenda, porque Dios les habla aquí. Se monta en un avión y se va para las montañas de Estados Unidos a un retiro con un grupo de empresarios. Y estando allí, él no dice nada, estando allí, están orando, un grupo de empresarios, están orando y alguien detiene y dice, uno de los que está dirigiendo, necesitamos orar por un Otoniel. ¿Alguien aquí conoce un Otoniel? Y nadie levantó la mano. Él levantó la mano y yo acabo de conocer a uno. Pues mira, Dios me dice que hay que orar por esa persona y comienza a dar una palabra. Él me llama y me dice, mire pastor, esto no puede ser casualidad. Yo estoy en tal sitio, en tal lugar, ahora mismito, y aquí estamos reunidos y estamos orando por usted. Nosotros entendimos que era una conexión divina y desde ahí mantuvimos una amistad. No se dio los proyectos que pensábamos, no se dio las cosas como pensamos. Pasaron 8 años. Pero como era una conexión divina, el corazón estaba despierto para entenderlo. 8 años después, se cierra el círculo. ¿Qué yo quiero decirte con esto?
Si yo no lo hubiera visto como una conexión divina, lo hubiera descartado. Y 8 años después, no hubiera sabido lo que Dios quería hacer con aquello, de aquel día. Y el problema de mucha gente es que descartan demasiadas cosas en su vida demasiado rápido, porque no pueden identificar en el momento lo que Dios quiere para ellos en ese instante, con esa conexión, y lo descartan sin darse cuenta que será parte o debe ser parte del final que Dios quiere para ti. Por eso es que tu corazón tiene que despertarse. Por eso es que tu corazón tiene que transformarse primero, para que entonces tú puedas ser el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Pero para poder llegar ahí, nosotros tenemos que comprender cuál es la clave. ¿Cómo yo puedo comenzar y llegar a ese nivel? ¿Cómo yo puedo llegar al nivel de ser confirmado, de ser totalmente transformado? Oiga bien, hay 3 cosas que usted tiene que tener en su vida para poder experimentar esa transformación. Número 1, usted tiene que tener fe. Usted tiene que aprender a creer. Aprender a creer. Eso es sencillo. Número 2, usted tiene que aprender a confiar. Creer y confiar no es lo mismo. Yo puedo creer en ti, pero no confiar. No es lo mismo. Había un hombre que cruzaba, ¿verdad? Hacía la cuerda floja y la ponía bien alta, y todo el mundo le aplaudía abajo. Y el hombre la cruzaba, y el hombre se tapaba, ¿verdad?, los ojos, y la cruzaba. Y el hombre se paró ahí arriba y dijo: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar esto otra vez? Y todo el mundo decía: sí, sí, sí. ¿Cuántos creen que yo puedo cruzar esto con esta carretilla? Todo el mundo decía: sí. ¿Quién se monta en la carretilla para yo cruzar? ¿Ya usted sabe cuál es la respuesta? Nadie. Porque es fácil creer, pero confiar. Es fácil creer, pero confiar es otro nivel. Yo quiero que tú sepas que nadie pierde la fe. Lo que la gente pierde es la confianza. Y hay un montón de gente que tiene fe en Dios, pero no confía. Así que primero creo, confío, y tercero obedezco. Pero yo obedezco porque confío, y confío porque creo. Yo no puedo obedecer porque creo. Yo creo, confío y obedezco. Y cuando yo aprendo a creer para confiar, para obedecer, entonces mi vida se transforma. Cuando yo aprendo a confiar en Dios, a confiar en sus promesas, en que voy a ver en mi vida cumplido todo lo que Dios ha prometido, voy a ver sus promesas sobre mi vida, y comienzo a actuar no meramente en lo que yo creo, sino en lo que confío, entonces soy capaz de obedecer hasta ver el cumplimiento de Dios sobre mi vida. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15 en el verso 22. Porque el problema de Saúl fue el no obedecer. Saúl creyó. Saúl de ahí no aprendió a confiar en Dios. Y como no confió, nunca obedeció. Y el problema más grande de la gente, aún de los cristianos, es obedecer. ¿Por qué es tan complicado obedecer a Dios? Bien sencillo, porque para obedecer a Dios tiene que obedecer un hombre. Entonces, te dan un llamado y te dan una unción, y piensas: ¿quién es el otro para que yo le obedezca si yo soy llamado y tengo unción? ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl lo unge en rey y se cree más que el profeta. Pero fue el profeta quien lo ungió. No hubiera podido llegar a ser rey si el profeta no lo hubiera ungido. Como hay un montón de gente que llegan a la iglesia
y se le despierta el corazón, Dios lo prospera, Dios lo bendice, pero luego cuando le dan la espalda o se dan la espalda, ya no quieren obedecer, ni creer, ni confiar, porque ahora piensan que son sus talentos y sus habilidades los que le dieron lo que tienen. Note que afuera todo el mundo cree en Dios. Hace un tiempo atrás, estando yo en la radio, me llama un ateo, pero un ateo arrebatado. Y es interesante porque cuando usted pone el Periscope y usted pone el Facebook Live y todo eso, usted viera los comentarios que me tiran. Hay unos que me tiran a matar duro. Hay unos que me ponían estos días: vive el diablo, vive el diablo, vive el diablo. Fuerte. Y uno tiene que concentrarse ahí, ¿verdad? Y tengo que controlarme porque me dan ganas de salirle para atrás y de levantarle el dedo y todas esas cosas. Y porque uno se agita, ¿verdad? Pero ese día empezamos a hablar con el ateo. Y el ateo empieza a chaval, ya chaval, y ya chaval, y le cuelgo y vuelve y llama. Y eso de los días que yo estaba yendo a Noti1 a las 5 de la mañana. Y más usted a las 5 de la mañana y pelear con un ateo, pues vete a dormir. ¿Me entiende? Pero lo grande es que después de pelear con él como por 15 minutos, le digo: mire, caballero, gracias, vamos a dar espacio. ¿Y sabes cómo él termina? Dios le bendiga. Él me dice, así, después de pelear que no creen Dios, me echa la bendición y cuelga. ¿Y para qué fue eso? Y yo le digo: pero mire qué clase de ateo es usted que me echa la bendición y que Dios le bendiga. Y vuelve y llama. Entonces, el punto es que cualquiera cree. Usted no ha visto que afuera todo el mundo cree. El bandido más grande cree. La gente de afuera cree, todo el mundo se presina y cree, y todo el mundo ora, y porque todo el mundo cree en Dios. La pregunta no es si tú crees, la pregunta es si confías. Y si confías es otro nivel. Y si confías, la pregunta es si ya obedeces. El problema es que para obedecer, ¿cómo obedeces a Dios si no es a través de un hombre que te da instrucciones? ¿Cómo puedo yo confiar en Dios si el que me está dando una instrucción es un hombre que yo menosprecio porque mi talento y mi llamado lo veo más grande que el de él? Y es él quien me debe servir a mí, no yo a él. Déjeme decirle que el problema más grande de muchas mujeres casadas es ver a sus maridos servirle al pastor. Pastor, usted dirá: ¿pero por qué? Porque en el grado de la mujer, psicológicamente es una batalla ver a su marido servir a otro hombre. Porque psicológicamente quisiéramos que fuera mi marido el cheche de la película ante todo el mundo, sin darse cuenta que si tu marido no es capaz de servirle a otro, tampoco a ti también te va a servir. Pero si sirve en la casa de Dios, créeme que te va a servir. Así que mientras tú lo tengas de rodillas en la casa de Dios, lo tienes en el baúl en tu casa. Pero y esa es la verdad. ¿Por qué tú sirves allí? ¿Por qué tú? Porque le estás sirviendo a los hombres. Mira cómo lo dice en primera de Samuel, capítulo 15. Mira lo que pasó en el verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová. Porque Saúl desobedece, ¿verdad? Y estamos obviando muchos pasajes de la historia porque es bien larga. Saúl desobedece y entonces espiritualiza la desobediencia diciendo: yo vine a dar una ofrenda. No, pero eso no fue lo que Dios te dijo. Eso no fue lo que Dios te dijo. ¿Y qué le dice Samuel? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que déjame decirte, oye bien, antes de seguir, tú puedes dar todo el dinero que tú quieras de ofrenda, pero si tú no prestas atención y no obedeces, no sirve. Porque tú no puedes comprar a Dios con el dinero. Dinero, si no es
un resultado de tu obediencia, no compras a Dios. Saúl trató de comprar a Dios con una ofrenda sin darse cuenta que la mejor ofrenda que él podía dar era obedecer, para que cuando diera su ofrenda tuviera resultado. Y Saúl le dijo: ven acá, ¿se complace Dios? No, no. Dios prefiere mejor que tú prestes atención y que atiendas. Mira cómo sigue diciendo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dice Saúl: tu problema es que tú eres un rebelde y un obstinado, por cuanto tú desechaste la palabra de qué, de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estaba batallando si decía esto o no, pero lo voy a decir porque creo que ustedes son maduros. La diferencia entre el pecado de Saúl y de David es bien grande, porque David pecó contra los hombres, Saúl pecó contra Dios. David adulteró, y aunque a Dios no le agrada el adulterio, y condena el adulterio, el efecto fue horizontal. Pero el problema de Saúl es que pecó hacia Dios. ¿Y por qué yo te digo eso? Porque Dios perdona el pecado horizontal, el pecado que cometemos hacia los hombres, pero detesta cuando tú no obedeces y confías en Él. Eso fue lo que dijo Dios: se acabó, Saúl. A la primera se acabó. Saúl no se había acostado con nadie, Saúl no había matado a nadie, Saúl no hizo las cosas que hizo David. Pero había una gran diferencia entre Saúl y David. Todo lo que Dios le decía a David que hiciera, David lo hacía. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque David no tenía en quién más confiar. Saúl se llegó a creer más que los demás. Y lamentablemente comienza a desobedecer a Dios. Y todo el problema de Saúl es que se creyó la película. Si cuando usted busca la historia, y quizás el próximo mensaje yo doy un detallito de eso, cuando usted busca la historia, hermanos, cuando usted busca la historia, usted se va a dar cuenta que Saúl era nadie. Saúl era un cobarde. Saúl llega allí a lo que aparentemente es por casualidad, y Dios lo descubre, Dios lo saca de aquel lugar, Dios lo llama y le da una posición alta. ¿Qué problema cuando la gente no se da cuenta que fue Dios quien lo sacó de donde tú estabas, porque te conectó a un hombre? Que lo que tienes hoy no te hubiera pasado si no hubieras llegado a ese lugar, a ese encuentro con Dios a través de un hombre. Pero el problema es que se creen más. Y Saúl entonces se creyó la película de que era más grande, de que yo soy el rey y yo me voy por encima del profeta. Me voy por encima de aquel que ahora me quiere decir lo que yo tengo que hacer, cuando él es simplemente un profeta. Y qué difícil es obedecer a un pastor. Qué difícil es obedecer a un hombre de Dios. Qué difícil se le hace a la gente. La gente recibe instrucciones de cualquier persona, bueno, de un hombre de Dios. Y llega el momento donde, sin darnos cuenta, menospreciamos la relación que tenemos y la minimizamos, sin darnos cuenta que todo lo que hemos tenido en el día de hoy fue porque un día llegué allí. Y Saúl se las echó encima y comenzó a pensar: Samuel no sabe nada,
Samuel no tiene que hacer esto. Samuel no, yo puedo seguir por mí mismo. Y lo triste de todo esto es, hermano, que la gente se cree la película a tal grado porque no se dan cuenta cómo Dios trabaja. Hermano, Dios le quitó la confianza a Saúl, pero no lo quitó de ser rey. Y el problema es cuando tú piensas que porque todavía sigue siendo rey, Dios confía en ti. Ser recipientes del poder de Dios es algo real y disponible para todos los que creen. Prepárate para recibir una fuerte dosis de poder y fe con la serie de 10 mensajes bajo el tema La promesa del poder con el pastor Otoniel Font. No importa lo que te traigan, no importa lo que te pongan, no importa la gente que hable de ti, no importa lo que el mundo quiera hacer, aun cuando te quieran matar. A Cristo lo trataron de apedrear y de matarlo, y la Biblia dice que se desapareció, se escabulló entre medio de la gente, porque cuando una persona camina con el Espíritu Santo, está lleno de una seguridad que no hay autoestima, no hay consejería, no hay motivación, no hay inspiración que haga falta. Lo que hace falta es que tú sepas que estás lleno del poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. Habrá alguien que lo crea, habrá alguien que pueda decir yo lo creo y lo recibo. Adquiere esta poderosa serie accediendo a otonielfont.com y comienza a recibir el poder transformador de Dios para tu vida y la vida de los tuyos. La promesa del poder. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.